Sheila. Okay, now, hoy, gracias a ustedes para participar en el webinar de hoy sobre el río Piedras. Y hoy nuestro presentador es el doctor Jorge Ortiz, hidrólogo con el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico. Y voy a dejar el espacio para Jorge a empezar su proyección. Muchas gracias, Sheila. ¿Puede ver mi pantalla, Sheila? Sí, tiempo para compartir. Okay. Bueno, pues gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí esta tarde lluviosa con ustedes. Y comienzo mostrando esta herramienta que acabamos de descubrir. Me la compartió un hidrólogo donde por primera vez tenemos en Puerto Rico la capacidad de ver el satélite, el radar Doppler que nos da información. Ah, no se ve. Ok. Ok, déjeme ver. Gracias, Ariel. Un momentito. So Jorge, make sure Yeah. the presentation is open on your screen first. Okay, and then go down Okay. to share screen. Look what it says. It says host, which is you, disable participant Okay, screen sharing. perdóname. Okay. Oh, that's Okay. okay. Just a second and I'll do that. Sorry. Okay. Okay, now you can. Okay. Now, good. Okay. So, Muy bueno, bien. Empezando. okay. Qué bueno. Bueno, pues nuevamente gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Y comienzo mostrando esta imagen que acaba de compartir un colega hidrólogo que el USGS ya hace público, donde por primera vez podemos ver el radar de lluvia de Puerto Rico y las respuestas hidrológicas de los distintos ríos. Todos esos puntos que ven en el mapa de Puerto Rico representan estaciones hidrológicas donde en distintos ríos se miden los caudales, ¿verdad? Así que podemos ver por primera vez, gracias a la tecnología, la integración de la lluvia o los radares de lluvia y la respuesta hidrológica. Esto es la primera vez que se hace, ¿verdad?, disponible, y me pareció valioso debido a la lluvia hoy que nos está acompañando desde hace ya varios días. En el contexto de la charla, yo creo que me pareció importante comenzar con esto. Así que voy a cambiar un momento la pantalla para mostrar ahora la presentación. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí. Ok, gracias, Sheila. Todavía se puede ver, ¿verdad? Sí, todavía la vemos. Por acá. Hey, saludos, Félix. Qué bueno saludarlo. Bueno, sí, tenía mucha ilusión de verte desde hace tanto tiempo. Qué bueno, igual yo, siempre un placer saludarte. Uno de los mentores que he tenido a lo largo de mi carrera. Gracias. O sea, siempre estoy para ti en lo que puedas necesitarme. Muy bien, muy bien. Bueno, pues qué bueno que estás, y también Ariel, otro gran mentor, porque voy a compartir lo que entiendo yo, ¿verdad? Son unas ideas que podrían colaborar en esta gestión que la comunidad de Río Piedras ha estado desarrollando para entender, ¿verdad?, los planes de manejo que hay en el río Piedras. Entiendo que ya el profesor Félix Aponte les había también hablado, y el mismo Ariel Lugo.
Así que probablemente me toque a mí repasar algunas cosas, ojalá no suene repetitivo, pero como dijo Sheila, estoy en la Universidad de Puerto Rico a sus órdenes en Río Piedras y desde allí trabajo en el desarrollo de investigaciones en el campo de la limnología tropical, que no es otra cosa que el estudio de los cuerpos de agua dulce desde un enfoque físico, biológico y químico. Sí. Y una noticia para todo, vamos a mantener preguntas y comentarios para el fin, porque estamos grabando esta sesión. Gracias. Muy bien, gracias, Sheila. Les propongo, ¿verdad?, una charla donde repasemos conceptos que me parecen necesarios para entrar a tratar de hablar de los problemas y de los retos de manejo que tenemos. Así que me propongo arrancar con el estudio del ciclo del agua, brevemente, un repaso, antes de entrar a trabajar temas que tienen que ver con el valor ecológico de los ríos y los impactos que hemos estado ocasionando sobre ellos. Finalmente propongo, ¿verdad?, hablar de posibilidades para su restauración y manejo sustentable. Esta imagen generalizada del ciclo del agua me permite poner a todo el mundo en el mismo contexto, porque de esto es que se trata la charla, ¿no? Estamos aquí tratando de entender uno de los elementos o varios de los elementos del ciclo del agua, particularmente la escorrentía que se genera, ¿verdad?, luego de que la lluvia que cae sobre la superficie terrestre adquiere una ruta en particular. Ella una vez cae en la superficie, pues puede infiltrarse en el terreno, se puede infiltrar, o si la intensidad de lluvia excede la capacidad de infiltración del suelo, generalmente vamos a ver formación de escorrentías, que no es otra cosa que agua, ¿verdad?, corriendo por la superficie de las laderas, los terrenos, etc. Así que es en esa parte del ciclo que nos vamos a estar concentrando hoy, porque cuando desarrollamos ciudades, establecemos una huella ambiental que afecta precisamente ese proceso de infiltración y de generación de escorrentías, que, como sabemos, trae problemas y ha estado teniendo problemas para los habitantes de la cuenca del Río Piedra. Jorge, Yes. pregunta, ¿tú estás avanzando las diapositivas o solamente estás todavía en la primera diapositiva? Porque no vemos los slides avanzando. Sí, estoy en la misma. Ok, Sí. está en la primera todavía. Ok, gracias. Sí, ok. Así que vamos nuevamente a concentrarnos en esta parte del ciclo del agua. Puerto Rico cuenta con una cantidad de información hidrológica excepcionalmente abundante comparada con muchos lugares. Eso nos ha permitido desarrollar estudios hidrológicos bastante detallados. Y aquí muestro una imagen del ciclo hidrológico de Puerto Rico, ¿verdad?, en términos generales, donde se cuantifican la cantidad de agua que cae en promedio en Puerto Rico. También la evapotranspiración, que es ese proceso donde se nos evapora el agua que cae en la superficie del terreno debido a la radiación solar. También, Jorge, yes. Jorge, estamos en we're still on the title slide. Oh, really? Yeah. Okay. I left that slide a while ago. Okay, well, that's the problem we've got. Is that any better? Yeah, can you put it on full screen? It's in full screen. Let me try something else. Sorry. Yeah, no problem. Is that any better? No. No?
Ole, en lo que ajustas, yo quité mi cámara porque estoy aprovechando para almorzar. Sí, para bien. que- but Jorge, go out, unshare and share again with it in full view, okay? Ok. Or something, try that. I don't know. Es Lina, es que estamos viendo los thumbnails al lado izquierdo. No estamos viendo solamente la lámina. Yo creo que hay que darle a Display Settings abajo. Al lado derecho que dice Notes, Display Settings. Ahora. ¿Qué están viendo ahora? Ahora se ve completo. Ah, ok. Vamos a ver si yo puedo moverla. Y ahora, ¿qué están viendo? We're good, Completo. we're good. Sí, se ve completo. Ok, muy bien. El ciclo hidrológico en Puerto Rico. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver si nos sale. Les estaba diciendo que Puerto Rico, con toda la información hidrológica que registra, ha podido bastante bien entender el ciclo del agua, ¿no? Y eso ha sido muy valioso para el manejo de los cuerpos de agua. Sin embargo, ¿verdad? Hay unos retos que todavía no tenemos, y es que estas condiciones son cambiantes y el cambio climático precisamente nos impone unos cambios que tenemos que considerar, y la monitoría del ciclo del agua va a seguir siendo algo bien importante. Así que con eso lo que quiero decir es que Puerto Rico y todos los países, ¿verdad?, tienen que mantener sus recursos disponibles para entender cómo el agua se mueve, siendo el agua tan importante para la vida de los ciudadanos en muchos aspectos. ¿Okay? Así que ese es mi repaso breve del ciclo hidrológico. Voy a tratar de moverme a la otra imagen. Aquí está. Ahora propongo mencionar o repasar lo que para mí son unos conceptos muy importantes sobre el valor de los ríos como ecosistemas. Históricamente los ríos han sido manejados y explotados, ¿verdad? Para el aprovechamiento humano, sin considerar aspectos que estas últimas generaciones yo creo que ya han ido internalizando, y es que para poder continuar sustentablemente aprovechando el agua de los ríos, tenemos que reconocer que tienen unos ecosistemas asociados a ellos que tenemos que entender, número uno, y tenemos que proteger, ¿verdad? Así que eso es lo que propongo ahora hacer con ustedes, iniciando con esta imagen que, ¿verdad?, muestra un río de montaña fluyendo por un cauce muy natural, ¿verdad? No vemos aquí mucha intervención humana, y nos permite, ¿verdad?, en este contexto resaltar elementos naturales, ¿verdad?, que pueden ser comunes. Entre ellos vemos un lecho rocoso, producto del transporte de material desde la parte alta de las cuencas, desde las montañas hasta los valles en las costas. También vemos vegetación que está creciendo alrededor del río, que tiene unas funciones extremadamente importantes porque controla la temperatura del agua. Además, generan materia orgánica, que es una fuente de energía para que los organismos que viven en el río puedan sobrevivir y completar sus ciclos de vida. Así que este ecosistema, como muchos otros ecosistemas, ¿verdad?, depende de fuentes externas de energía. Si es un río en el ambiente, ¿verdad?, tropical de la isla de Puerto Rico, hemos encontrado que estos ríos en la parte alta de las cuencas
donde nacen dependen exclusivamente o prácticamente 100% de la materia orgánica que viene de las zonas ribereñas, de los bosques que rodean el cauce, ¿no? Pero según van aumentando en caudal río abajo, el sol, la energía solar, viene a hacer que ese sistema aproveche ese recurso de energía y a su vez se desarrollan unos cambios en las comunidades biológicas que aprovechan ese recurso de energía solar que está disponible, porque el río se va ensanchando, la vegetación ribereña se separa y es un recurso que entra a aprovecharse, que es la luz solar. Así que las fuentes de energía ya las mencioné. La parte alta de los ríos tiende a ser la vegetación ribereña y la parte baja pues, es la luz solar, ¿verdad? Pero cómo el hombre afectan estos procesos naturales de muchas maneras. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy en la charla. Pero la destrucción o los cambios que vemos en las cuencas cuando las urbanizamos es una de esas actividades que alteran drásticamente la estructura y funcionamiento de estos ecosistemas, porque deforestamos las zonas ribereñas, luego seguimos deforestando y cambiando las superficies del suelo por superficies impermeables, cemento, etcétera, y eso va afectando poco a poco el río hasta que lo transformamos totalmente en otra cosa. Y según hemos ido aprendiendo a conocer estos ecosistemas, también estamos viendo posibilidades para restaurarlos. Es algo que puede sonar novedoso para algunas personas, pero ciertamente ya hay precedentes y experiencias en muchos lugares que, como nosotros, han pasado por un proceso de urbanización rápida y se han dado cuenta de que el manejo de los ríos no puede continuar como ha ocurrido a través del tiempo. Empezó la charla. Más temprano. Y brevemente aquí les muestro un diagrama medio complicado, ¿verdad? Pero lo que demuestra es una complejidad. Chila, estoy escuchando unas voces. No sé si me puedes ayudar, Chila. Sorry, repítelo. Sí, hay como unas voces que entran y salen. Oh, ok, ok, voy a chequear, gracias. Okay. No hay nadie en el momento. Ok, muy bien, gracias. Pues les estaba diciendo, ¿verdad? Que aquí lo que propongo mostrarles es que el funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos, los ríos, es complejo y existen transferencias de energía de ciertos grupos de organismos a otros. Y en ese proceso pues se configura una red trófica, lo que llamamos los ecólogos una red trófica, donde productores generan alimento para los consumidores y los consumidores ayudan a procesar parte de esa materia orgánica a través de un proceso donde median descomponedores como bacterias, hongos, y ahí terminamos con una red bien compleja, que con las actividades humanas, ¿verdad? Pues muchas veces las rompemos, teniendo consecuencias directas, ¿verdad? Porque precisamente para que se mantengan los servicios de los ecosistemas acuáticos, entiéndase la cantidad de agua que generan para aprovechamiento incluso humano, ¿verdad? Y también la calidad del agua, pues tenemos que mantener estas funciones operando, ¿verdad? Una vez se alteran y se eliminan, pues tenemos consecuencias que nos van a afectar. La red trófica en nuestros ríos es muy particular, característica de ríos en islas. Aquí ven algunas imágenes de algunos de nuestros organismos migratorios. Todos tienen que moverse del mar al río y subir a través del río a las montañas para completar sus ciclos de vida. Y eso hace
que las conexiones entre montaña, río y costas se deban mantener, ¿verdad?, lo más intactas posible para que se puedan reducir los impactos a estas poblaciones. Algo que hemos ido aprendiendo en los últimos años también nos permite entender cómo podemos minimizar los impactos que tienen las actividades del hombre, y una de ellas ha sido la extracción de agua. Esta imagen que ven aquí es una imagen de camarones juveniles que están subiendo a través de una represa que está construida desde el siglo pasado en el llano inundable del río Culebrina. Se llama la represa Margarita. Allí, cerca del año 2000, el gobierno de Puerto Rico desarrolló un proyecto para aumentar los abastos de agua de esa zona noroeste de Puerto Rico, y utilizó el río Culebrina como una fuente de agua. Anteriormente era el río Oaxaca la única fuente de agua. Al entrar el río Culebrina, pues nos dio la oportunidad para estudiar los impactos que iba a tener esa extracción nueva, y descubrimos, ¿verdad?, esta maravilla que ocurre. Bueno, redescubrimos, porque ya los científicos la habían estudiado y estaba bien descrita, pero para nosotros fue muy revelador ver que esta vida que está asociada a los ríos necesita acceso al agua, que necesita que no se interrumpa el flujo, ¿verdad?, y que se mantengan unos caudales ambientales que le hemos llamado, para que puedan completar sus ciclos de vida. Así que también colegas como Blanco estudió la migración de organismos acuáticos en el río Mameyes y se concentró en los caracoles del género Neritina, que también son migratorios y conectan el mar con los ecosistemas de la montaña, porque migran, tienen que subir río arriba. Y miren esas densidades, eso que está ahí es una foto del fondo del río cubierto con neritina en migración, y pueden haber hasta 7.000 caracoles de este organismo por metro cuadrado. Eso es una densidad bien poco superada por otros organismos. Así que el río Mameyes, donde se tomó esta foto, es un sistema que nos ha enseñado también mucho, porque ha estado sujeto a impactos ambientales, pero también a muchas luchas para conservarlo, ¿verdad? Y eso en gran medida gracias a la investigación tan intensa que se desarrolla en el yunque, que nos ha permitido conocer mucho de estos ecosistemas y los retos que enfrentan. Este es otro organismo migratorio que también se mueve a través de nuestros ríos, es el famoso cetí, y esta es una foto que tomó un estudiante la desembocadura del río Mameyes. Eso que ven ahí son larvas del cetí que migra desde el mar hasta el río y pasa su etapa de adulto en el río, se reproducen en los ríos, y las larvas bajan con la corriente hasta el océano, donde allí, una vez perciben esos cambios en salinidad, pues comienzan a transformarse en pececitos y luego en juveniles. Muchas personas han dependido de esta fuente de proteína para alimentarse, y se han hecho famosos esas empanadas de cetí que se consiguen por allá por los grandes ríos del norte. Río Grande de Arecibo, el Río Grande de Manatí, entre otros. Así que, ¿qué pasa cuando alteramos las cuencas? Esta imagen yo creo que habla por sí misma, ¿verdad? Es un río que atraviesa una zona industrializada donde se han concentrado muchas actividades industriales, comerciales, y incluyendo, ¿verdad?, transportación a través de las vías navegables. Obviamente esto es un lugar, no es Puerto Rico, pero nos da una idea, ¿verdad?, del valor que tienen los ríos en muchos países y también los retos que enfrentan. En este caso, ¿verdad?, por las implicaciones en términos de la calidad del agua. Acá les muestro unos modelitos
que nos ayudan también a ver qué pasa cuando vamos transformando las cuencas o el paisaje. Al principio, ¿verdad? Cuando vamos a concentrarnos en esta gráfica que está aquí a la izquierda superior, vemos una cubierta, disculpen, una cubierta vegetal con árboles, y fíjense que bajo esa condición, cuando llueve, el agua casi la mitad, ¿verdad? Se puede infiltrar al suelo, lo que es muy favorable para los ríos porque es el agua que se infiltra a los suelos la que va a ser responsable de mantener los caudales en los ríos aun cuando deje de llover. Así que la mitad del agua en cuencas con bosque se infiltra, aproximadamente la mitad. Y tenemos la otra mitad que se genera escorrentía, un 10%, y un 40% es evapotranspiración. Aquí las plantas están usando el agua y también se están evaporando de la superficie grandes cantidades de agua. Voy a moverme rapidito aquí en este diagrama al extremo inferior derecho ahora, donde vemos qué pasa cuando tenemos una ciudad establecida en una cuenca. Ahí cambian todas las proporciones que habíamos hablado, porque ya las superficies impermeables hacen que no tengamos casi infiltración. Entonces esa agua se convierte en escorrentía que tenemos que manejar a través de proyectos de control de inundación. Es un impacto que estamos viendo alrededor del mundo, y Puerto Rico obviamente no es la excepción. Particularmente el área de San Juan y muchos ríos en Puerto Rico están ahora atravesando por estos procesos. Así que en términos, ¿verdad? Repasando, aquí vemos esa condición de cuencas forestadas donde se promueve la infiltración, y vemos el diagrama nuevamente que ilustra que ahí la infiltración a través del suelo es bien importante. Pero acá en este otro extremo, ahí vemos un río urbano canalizado. Se está manejando de una manera extrema porque no hay infiltración. Cuando llueve, el agua rápidamente se convierte en escorrentía y llega a las partes bajas de los valles, donde ya el ser humano está ahí asentado. Ahí vemos comunidades que conviven con estos ríos que están inundándose continuamente, y ya conocemos los problemas que eso ha acarreado a través del tiempo. Así que esto resume lo que he estado hablando, ¿verdad? Esto es una gráfica que tiene en el eje de X el tiempo, en el eje de Y, en este eje, ¿verdad?, el caudal de los ríos, y aquí vemos qué pasa cuando llueve en un momento dado en la cuenca. Si la cuenca está en bosque, el río sube lentamente, ¿verdad?, y deja de llover, y el río baja el caudal también lentamente. Pero cuando el río está desarrollado con ciudades, la lluvia se convierte en escorrentía rápidamente y sube, creando inundaciones repentinas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en nuestras ciudades. Con ese impacto, los ríos se alteran de muchas formas. Uno de los efectos que vemos es que el nivel freático viene a ser la ubicación la ubicación superior de los acuíferos, ¿verdad? Cuando tenemos infiltración en el suelo del agua de lluvia, esa agua va a ir penetrando el subsuelo. Se facilita cuando hay árboles, ¿verdad? Porque la infiltración es más rápida cuando hay sistemas de raíces. Y esa agua se va acumulando en lo que conocemos como el nivel freático, ¿verdad? Esta es una condición natural que vemos en nuestras cuencas no impactadas. Pero cuando las impactamos, vamos a ver inundaciones repentinas que van a socavar el cauce de los ríos, creando problemas de erosión, inestabilidad en los bancos del río. Y también, debido a que no hay infiltración, el nivel freático de los ríos en esos valles va a bajar, lo que afecta a la vegetación ribereña, porque aquí estos árboles que estaban mojando sus raíces y estando bien hidratados, ahora
están colgando, ¿no? Y están secos. Su sistema de raíz ha perdido conexión con el acuífero y eso hace que la vegetación ribereña y la del valle pues vaya cambiando a través del tiempo. Vamos perdiendo estructura de esa vegetación y de esos bosques. Esos síntomas de los ríos impactados le han acuñado el nombre del síndrome del río urbano. Es como una enfermedad. Y eso está bastante documentado en la literatura científica. No voy a describirlo porque ya he sido redundante. Aquí estoy mostrando unos contrastes, ¿verdad?, de lo que es el río natural y el río en una cuenca a la derecha impactada, donde hay mucha erosión. Esa erosión socava los bancos y crea problemas de inestabilidad que agravan los problemas de inundación a la larga. Más contraste. A la izquierda, un río sin impacto que muestra una diversidad de hábitats muy importantes, zonas de sombra con temperaturas más bajas, material en el fondo que sirve de hábitat para que los organismos puedan sobrevivir y resguardarse. Y miren a la derecha, ¿verdad? Cuando tenemos desarrollo en las cuencas, terminamos canalizando los ríos y lamentablemente en nuestras ciudades se terminan siendo depósitos de desperdicio sólido. Siempre recuerdo una analogía que Ariel Lugo nos hacía, donde, ¿verdad?, en muchos de los sistemas él los consideraba como cloacas, ¿verdad? Y aunque suene fuerte, ciertamente eso es en muchos casos. Los esfuerzos para educar sobre la importancia de los ríos no han faltado. Esto que ven aquí es un afiche que generó el US Forest Service con la información que se iba levantando sobre el funcionamiento de los ríos, y ha sido muy útil, ¿verdad? La hemos comunicado en escuelas, la hemos llevado a las universidades y básicamente lo que ilustramos es, ¿verdad?, que los ríos son ecosistemas valiosísimos desde que nacen hasta que desembocan al mar. Allí se completan los ciclos de vida de muchos organismos valiosos necesarios para que los servicios de estos ríos, lo que llamamos servicios ecosistémicos, continúen. Aquí vemos en el medio, ¿verdad?, de esta secuencia de imágenes, un río represado que es una de las maneras en que más los impactamos, ¿verdad? Bueno, si me permiten ahora quisiera moverme a hablar de lo que yo entiendo es la huella humana sobre los ríos que ahora son olvidados porque están sepultados. Y voy a comenzar con un ejemplo de un sistema que está bien cerca de la universidad, que es la Quebrada de los Muertos. Para eso me gusta utilizar este contexto de los estudios que tenemos disponibles sobre el río Piedras, porque la Quebrada de los Muertos es parte de la cuenca del río Piedras. Y en estudios como este, desarrolló el doctor Lugo con otros colegas, se documenta de una manera muy clara, ¿verdad?, las transformaciones que han ocurrido en esta cuenca del río Piedras, por la cual estamos ahora lidiando nosotros y estamos tratando de buscar formas de manejarla en estos momentos tan complicados. Allá a la derecha ven un mapa, el primer mapa que se documentó, ¿verdad?, cómo estaba la bahía al principio, y en azul ven el río Piedras descargando directamente a la bahía de San Juan. Ahora descarga el río Puerto Nuevo, que fue creado por el hombre, y el río Puerto Nuevo descarga por otro lugar a la bahía. Todo eso es sujeto ahora, ¿verdad?, a un proyecto de control de inundación que ustedes conocen muy bien. Esta imagen me ayuda también a hablar de esas transformaciones que se dan en los ríos, porque es una imagen que se tomó en el 1899. Fue publicada en el libro de The Islands and Our Islands and Its People, and Their People. Aquí se ilustra cómo el ser humano interactuaba con estos cuerpos de agua, ¿verdad?, en esa época, y
y era que no había acueductos ni alcantarillados, había que ir a lavar la ropa a los ríos, la gente utilizaba el recurso de una manera más directa, y ahí ven también como las actividades agrícolas, ahí ven animales tomando agua, y residencias también ya acercándose al río. En esa casa a la izquierda ahí muy bonita para la época. El profesor José Marimut es un profesor retirado del recinto de Mayagüez, de la UPR, y ha hecho una cantidad de publicaciones valiosísimas documentando fotográficamente el cambio ambiental en Puerto Rico, y nos hace esta comparación de ese lugar en el río Yagüez, en Mayagüez, con cómo está actualmente. A la derecha ven lo que el profesor encontró en el 2013, y pueden apreciar, ¿verdad?, que ya esa estructura inicial terminó en una pared, en un muro, ¿verdad?, que establece que ya se canalizó parte del río, se estabiliza el banco para que se permita el desarrollo de carreteras y actividades comerciales en el valle inundable del río. Y también en este tiempo, ¿verdad?, se establece una relación con el agua muy interesante y que todavía permea, y es que el contacto de seres humanos con el agua, debido a la falta de acueducto y también a la falta de alcantarillado, trajo como consecuencia la proliferación de enfermedades, ¿verdad?, que eran transmitidas por el agua. Y aquí estoy mostrando un artículo que publicó el profesor fenecido George Hillier, fue rector del recinto de Río Piedra, donde documentaba el caso de la bilharzia en Puerto Rico durante el siglo pasado. Y es muy interesante, ¿verdad?, lo que él concluye luego de estudiar la evolución de este problema. Y es que próximamente él preveía que ya no iba a haber bilharzia en Puerto Rico. Y ciertamente el desarrollo del alcantarillado en la isla ha ayudado mucho a reducir este problema. También la educación, yo creo que también poco a poco ha ido llegando, pero en una época nuestros padres y abuelos tuvieron que lidiar con una enfermedad que estaba ligada a los problemas de contaminación de agua. Había un caracol que era el hospedero de un parásito. Cuando te infectaba, te afectaba de una manera para toda la vida. Era una enfermedad crónica que con mucho esfuerzo se logró casi erradicar y prácticamente ya no es un problema. Pero esto era lo que veíamos, y con esto se criaron nuestros padres y abuelos. No te puedes meter a los ríos porque están contaminados. Y ciertamente estaban contaminados, estábamos protegiendo a la gente en aquel momento, pero yo creo que según hemos ido avanzando en la aplicación de tecnologías para mejorar el tratamiento de agua, también hemos mejorado la calidad de muchos cuerpos de agua, no todos, pero han habido avances que nos deberían ir cambiando la percepción que tenemos de los ríos, de que se pueden restaurar y que podemos aprovecharlos al máximo. Ese es el mensaje que quiero llevar aquí. Pero vuelvo a la Quebrada de los Muertos. Muy interesante para mí la quebrada esta, porque por el nombre ya intriga, ¿verdad? La Quebrada de los Muertos llevaba el nombre ganó ese nombre porque estaba al lado del antiguo cementerio, que estaba al lado de la antigua ermita de Río Piedra, el casco de Río Piedra. Y desde 1645 ya se conocía como la Quebrada de los Muertos, ¿verdad? Porque atravesaba esa zona que era el cementerio alrededor de la ermita. Esa quebrada todavía está, claro, y lo único es que está sepultada. Parte de ella está sepultada bajo el recinto de Río Piedra, parte de ella está ahora mismo debajo del edificio donde yo trabajo, y los problemas de inundación que tenemos son continuos. El edificio es el Facundo Bueso. También parte de la quebrada pasa por debajo de la avenida Ponce de León, luego atraviesa la urbanización Santa Rita,
la urbanización Muñoz Rivera y finalmente descarga al río Piedras a través de la urbanización University Gardens. Así que es un tributario del río Piedras que fue de los primeros que se impactó con el desarrollo de la ciudad. Esta foto que ven acá, tomada también en el 1899 del libro que les mencioné, muestra el cruce de la quebrada de Los Muertos al entrar al río Piedras. Esto es hoy la avenida Ponce de León. Y pueden ver, ¿verdad? El cruce de una quebrada pequeña que ¿verdad? Movía las aguas de la parte alta de esta zona de río Piedras a la parte más baja, ya en el área del río Piedras propiamente. Aquí vemos la misma imagen, pero con el detalle del pueblo, y lo que quiero resaltar es la construcción ya en esa época de alcantarillas, sistemas de alcantarilla para manejar la escorrentía que vienen con la impermeabilización y la construcción de edificios, ¿verdad? Uno de los cambios que empezamos a ver temprano en el siglo pasado, al final del siglo pasado y ha continuado hasta el presente. Entonces acá yo le estoy mostrando ahora un mapa topográfico de la zona de Río Piedra y utilizando la información topográfica o de los cambios en elevación, estoy proponiendo esta red de drenaje para lo que es la quebrada de Los Muertos, que nadie la conoce porque bueno, está sepultada y le pasamos por encima todo el tiempo, pero está ahí debajo. Y estos son los edificios de la Universidad de Puerto Rico, que yo decía que algunos están sobre ella. Y efectivamente, este es el edificio Facundo Hueso, donde yo trabajo. Es acá, es del diseñador Clon, Henry Clon. Y aquí ven otro brazo que nace en la zona de la Plaza del Mercado. Esta intersección aquí, esta foto que les mostré ahorita, ¿verdad? Fue tomada en esta intersección con la avenida Ponce de León. O sea que es la quebrada de Los Muertos, ya saliendo de esta zona. Y por aquí estaba la ermita y el cementerio estaba alrededor de ella. Así que la quebrada seguía su trayectoria hasta descargar en el río Piedra, aproximadamente por esta ruta. Usted, la próxima vez que vaya por Santa Rita, le propongo que se dedique a cruzar las calles. Usted sube por la avenida Universidad y trate de cruzar todas las calles que entran a Santa Rita y va a ver que todas coinciden en una parte baja, ¿verdad? Esa parte baja es el canal antiguo de la quebrada Los Muertos, que está actualmente cubierta, ¿verdad? por las carreteras, las aceras, los edificios, etc. Pero es interesante que todavía obviamente va a mover agua y agua totalmente distinta a la que movía, ¿verdad? Cuando la zona no estaba impactada. Porque la cuenca se ha impactado a través de los años y eso no es sorpresa. Está cerca de San Juan, fue un núcleo en su momento de actividad económica importantísima para San Juan. A la izquierda vemos cómo está el río Piedra fluyendo a través de esta zona de la cuenca del río Piedra. Y a la derecha se muestran las zonas urbanas en rojo y también las líneas blancas y las rojas se asocian a los alcantarillados que ahora recogen los desperdicios de la ciudad y los llevan a una planta de tratamiento, y los sistemas de acueducto que le llevan agua a las personas hasta la parte más alta. Fíjense que acá arriba tenemos gente que necesitan agua, pero no hay alcantarillado todavía. Muy bien, pues otro ejemplo importante de cómo hemos manejado estos ríos es la quebrada Juan Méndez, donde he estado trabajando desde hace unos años, y brevemente les voy a hablar de un estudio que hicimos para documentar las transformaciones que se han dado. Esta imagen del 1936 muestra la quebrada Juan Méndez y cómo ella fluía, ¿verdad? Bastante natural, podemos ver los meandros, las curvaturas naturales, y descargaba a la laguna San José. Esos son los antiguos hipódromos que estaban ubicados en esa zona de San Juan. Así estaba en el 36. Se fueron asentando comunidades en la zona inundable, en los llanos de este sistema. Mucha gente migrando de la montaña a la ciudad, y también mis
mis ancestros, mis abuelos, mi tatarabuelo estuvo en esa migración un tiempo. Y poco a poco el gobierno se vio obligado a canalizar parte de esos tramos y empezó con un 25% canalizado para el 51, 65% para el 1962, 24% para el 1977. Fíjense cómo se ha ido expandiendo las zonas urbanas. Y para el 97 pues ya como que ya no había más que urbanizar, así que se estabiliza un poco las áreas canalizadas. En el 2007 fue la última imagen que analizamos. Así que vemos aquí como esas zonas se alteran drásticamente, ¿no? Con el desarrollo de las ciudades, y los ríos terminan siendo canalizados y manejados de una manera que hoy en día nos damos cuenta de que es totalmente no sustentable. Porque esto es lo que pasa con estas canalizaciones con el paso del tiempo. Si usted no los mantiene, se colapsan esas paredes de concreto y terminamos con otro problema mayor. Esto es lo que tenemos ahora mismo que nosotros restaurar en algún momento. Porque el proyecto de control de inundaciones de la quebrada Juan Méndez ya perdió utilidad, tiene otros riesgos mayores, y hay que repensar esa cuenca completa. Nosotros llevamos ahí, como les dije, un tiempo estudiando esta zona y he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes excepcionales como el ahora profesor Christopher Nitsch, colega de la universidad, con otros estudiantes graduados y subgraduados. Estudiamos la hidrología de esta zona urbana del río Piedra, específicamente una zona que está totalmente urbanizada cerca de la plaza de mercado de Río Piedras, que descarga las aguas de escorrentía a la quebrada Juan Méndez. Mis estudiantes lograron identificar para esta zona urbana las entradas de agua y las salidas de agua. Como es una cuenca urbana, parte del agua que entra es agua potable, que le llega a las casas, a las personas. Parte del agua que sale son aguas negras, que en teoría deben salir por los sistemas de alcantarillado, pero ese no es el caso. Están completamente deterioradas muchas de estas líneas y el agua está llegando directamente a estos cuerpos de agua. Aplicamos, ¿verdad?, conceptos de hidrología y mediciones hidrológicas de lluvia, de escorrentía, para establecer lo que proponemos como un balance de agua para estas cuencas urbanizadas que están sepultadas, cuyos ríos están sepultados. Y lo que demuestra es que los ríos están completamente, o sea, las entradas de agua incluyen un elemento importante de agua potable que está entrando. Las tuberías rotas, la pérdida de agua que Acueductos ya se conoce, mucha de ella está discurriendo por las cuencas, por las tuberías que están rotas. Ahí en este caso vimos un 60% del agua que entraba era agua potable, y también vemos una cantidad considerable de aguas usadas que no se están llevando a la planta de aguas negras como está diseñado el sistema, sino que están también entrando al sistema hidrológico y están contaminando. Así que en términos generales es un desastre, y eso yo creo que confirma lo que ya Ariel Lugo nos hablaba, de que los sistemas urbanos muchos funcionan como cloaca. Ese wastewater, precisamente aguas negras. En estas cuencas, otro estudiante estudió los desperdicios sólidos que entran. Aquí este estudiante pesaba la cantidad de basura que salía de estas alcantarillas, y a través de un periodo, casi un año, estableció la dinámica de ese transporte de materia de desperdicios humanos. Y usando datos del censo poblacional, pues le pudimos asignar una cantidad de basura a cada persona. O sea, era una manera de conectar la actividad humana con el problema del manejo de los desperdicios. Otro estudiante muy talentoso,
se enfocó en la calidad del agua, en este caso mirando bacterias que están entrando por las heces fecales y las aguas no tratadas. Y así es que sale el agua de muchas de estas zonas. Está saliendo muy contaminada. Y él lo documentó. Aquí están viendo gráficas de su trabajo donde compara la concentración de materia orgánica biodegradable medida como BOD a través de los distintos puntos de muestreo por 4 fechas. Y abajo ven las concentraciones de bacterias fecales en esas aguas, unas concentraciones altísimas. Lo que hacen no apta esa agua para contacto. Definitivamente un sistema bien pobre, una cloaca. El cloro residual también lo midió y la presencia de cloro residual en estas aguas pluviales, en las alcantarillas, lo que te dice es que está entrando agua potable que está infiltrándose a través del sistema pluvial. Y abajo los sólidos disueltos también bastante altos, son aguas turbias las que estamos ahí generando. Pero bueno, ese es como que el retrato de lo que son estos ríos en Río Piedras. Y ahora me gustaría presentarle una nota más positiva hablando de lo que pueden ser posibilidades de restauración a futuro, usando ejemplos que tenemos también en esta zona de Río Piedras. Voy a empezar con la Juan Méndez, porque aquí hicimos un ejercicio no hace mucho, donde utilizando estudiantes de la Escuela de Planificación, hicimos un foro para comenzar a visualizar lo que puede ser una restauración de esta quebrada. Empezamos, ¿verdad?, estableciendo si lo debemos restaurar o no, porque hay gente que está conectada con ese espacio y posiblemente, ¿verdad?, tenga unos apegos que son importantes de considerar. Es una cuenca altamente densa, densamente poblada. Y en este contexto urbano, pues hay que aplicar modelos diferentes para restauración, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que seguir visualizando. ¿Cómo hacemos este proceso inclusivo? Donde todo el mundo participe ¿verdad? y dé ideas. ¿Cómo podemos aprender de otros proyectos, como está ocurriendo abajo en el Caño Martín Peña, que ya va a ser dragado? Entonces, aquí vemos el Huerto de Capetillo, que es un proyecto de la universidad con posibilidad de colaborar en esta gestión, porque tiene estudiantes de distintas escuelas muy preparados para visualizar lo que puede ser la restauración de estos sistemas. Así que fue un proyecto que nos mostró que la restauración es posible si la visualizamos. Esta es la primera etapa. Yo creo que no hemos llegado ni siquiera ahí a ver opciones distintas al manejo de estos sistemas, que no sea la canalización. La misma canalización de siempre. Vamos a hablar ahora de otra quebrada, la quebrada Chiclana. Esta está ubicada en la cuenca también del río Piedras, pero está en la parte alta, en el barrio Caimito. Este círculo rojo es donde está la zona de Chiclana. Allí ocurrió un fenómeno no hace tanto tiempo, porque en el 1999 la expansión de la urbanización Montelledra impactó un tramo de 1 kilómetro de la quebrada, porque se le aprobaron permisos al desarrollador para construir sobre ella utilizando lo que él llamó un drenaje francés. Van a ver ahorita el drenaje francés más grande que yo creo que se ha intentado construir o establecer en un lugar. No funcionó, fue un desastre y vamos a ver más adelante lo que ocurrió. Porque una vez ocurre ese proyecto de expansión, la comunidad se levanta, la comunidad de Caimito se organiza y ha hecho un esfuerzo enorme para llamar la atención del gobierno, hasta que finalmente en el 2003, luego de muchas luchas, el Departamento de Recursos Naturales emite una orden para restauración completa a su condición original. Un año después, y luego de más de $6 millones del desarrollador, se completó la restauración. Así era la quebrada Chiclana antes de ser impactada, y aquí está sepultada bajo el drenaje francés. Eso que ven ahí son rocas que se colocaron encima para
sobre ellas construir más espacios de vivienda, y se suponía que el agua atravesara esas rocas, los espacios entre esas rocas, pero obviamente era un diseño equivocado, porque esto es una quebrada permanente, tiene agua todo el tiempo y no se puede manejar como si fuese una zona con flujos ocasionales, ¿verdad? Por escorrentía. Así que de ahí comenzó el problema, terminó con la restauración. Aquí ven una imagen de la zona desde el cielo, ¿no? Esta es la zona de 1 kilómetro que se restauró. Y aquí también vemos a la izquierda la imagen del 1998, antes del proyecto se expandiera, y a la derecha la imagen después de la restauración. Y estas imágenes que muestro son durante el proyecto de restauración. Fue la primera vez que en Puerto Rico se intentaba restaurar una quebrada con este nivel de impacto, y en ese sentido fue una oportunidad muy buena para aprender de cómo se recuperan estos sistemas. Aquí vemos otra imagen de cómo, de lo masivo que fue ese proyecto de construcción encima, y luego de quitar todo ese material de relleno y tratar de recrearla. Esos tubos que ven ahí eran para manejar las escorrentías, en lo que la vegetación ribereña y en las laderas se restablecía para evitar la erosión. Pero por más que restauramos, ¿verdad? Obviamente era otro sistema. Era otro sistema. Ven abajo cómo la vegetación fue desarrollándose. Con la ayuda de la profesora Tamara Hartzell del Forest Service, que es especialista en vegetación ribereña y ríos, pudimos desarrollar una tesis de maestría donde 8 años después, no, un poco más de 8 años, después de esa restauración, evaluamos cómo está esa vegetación que se sembró allí, los árboles que tuvieron que plantar, cómo estaba. Y fue muy interesante ver con qué especies se pudieron establecer más rápido que otras, y ciertamente una oportunidad para aprender. Aquí si me da tiempo y la tecnología me lo permite, voy a intentar mostrarle un video corto de cómo está la quebrada hoy en día. Esto lo grabó un vecino, se ha vuelto como el guardián de la quebrada, y recientemente con la lluvia de estos días me envió este video que les comparto. A ver si lo puedo prender. Ok, ahora. Jorge, posiblemente necesita parar a compartir y empezar otra vez con el video. Ah, ok. ¿Pueden verlo ahora, Sheila? Sí. Ok. No se oye a Juan hablando. Oh, ok. Qué pena. Ok. Bueno, no sé si mis capacidades me permitan resolver ese otro problema, pero les propongo pedirle permiso a Juan, ya me lo autorizó, pero ponérselo a su disposición a través de la página para que lo puedan ver.
El punto que quiero traer con este video era que, número uno, las comunidades han ido capacitándose. En San Juan, las experiencias vividas tan negativas han hecho que estos habitantes estén más conectados con los procesos de toma de decisiones y Juan Cruz es un gran ejemplo de esto. También que los sistemas naturales son dinámicos, los restauramos y hay que estar pendiente a ellos. En este caso vemos cómo fallan algunos elementos de esos diseños y requieren continuamente inversión de esfuerzo. Así que lo mejor es no llegar a ese nivel de manejo donde tengamos que restaurar, pero si tuviésemos que hacerlo, tenemos que mantener una monitoría y tener los recursos adecuados para mantener ese sistema operando. Pueden ver, no tengo que cambiar ahora la pantalla otra vez, ¿verdad? Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Pues ahora me gustaría hablar también de un proyecto de restauración en el que he estado también envuelto en los últimos años, que se desarrolla en el embalse Las Curías. El embalse Las Curías está también en la cuenca del río Piedra y es un sistema muy interesante porque es el embalse más cercano que tengo en el recinto y se ha convertido en un laboratorio donde puedo con mis estudiantes también aprender y desarrollar laboratorios vivos. Así que voy a hablarles un poco de lo que hemos estado haciendo allí, un poco de la historia de esta represa, brevemente. Es una represa que construyó la Autoridad de Fuentes Fluviales en el 46, ya tiene 76 años, está hecha en tierra, es una pared de 98 pies de alto y casi 700 de largo. Y se construye para guardar escorrentías o retener las escorrentías, de manera que se pudo llevar agua al antiguo acueducto de Río Piedras, en aquel momento funcional. Estamos hablando del que está en el Jardín Botánico. Jorge, Yes. puedes parar y recompartir porque vemos ahora la pantalla como con notes. Okay, let me see if I can fix that. Okay. Is that better? No. No, tienes que ponerlo para ver la pantalla completa, como lo pusiste antes. Ya, ok, déjeme ver. O sea que le doy Stop Share y vuelvo y le doy Share Screen. Ahora, ¿qué ustedes creen? Sí. Ahora sí. Ok, qué bueno. Bueno, aquí les estoy mostrando datos del sistema y quería recalcar que es una cuenca relativamente pequeña, o sea, un embalse relativamente pequeño, quiero decir. Cuando se construye tenía una capacidad de almacenar agua equivalente a 1.120 acres pies. Esa es una unidad de volumen típica en el manejo de las aguas. Pero para que tengan una idea, cuando Carraízo se construyó sobre el río Grande de Loíza en el 52, 53, el volumen inicial era de 21.700 acres pies. Así que estamos hablando de un volumen de agua más pequeño, ¿verdad? Como les decía, era parte del sistema del acueducto de Río Piedra y un detalle importante que está bien documentado en la literatura es que desde que se construyó se han documentado problemas de filtración y derrumbes en la pared de la represa. Muchas inspecciones continuas fueron generando información y preocupación, ¿verdad? Requirieron de inversiones y proyectos de mantenimiento y monitoreo continuo. Luego de que se construyó el superacueducto de la costa norte, dejó de usarse por completo, quizás un poco antes. La fecha exacta en que dejó de usarse todavía no la encuentro. Si alguien sabe, por favor, déjenme saber. Pero entró en desuso y algo que
ocurrió después, cerca del 2011, es que se volvieron a identificar problemas de derrumbes en algunas áreas de la represa que requirieron una intervención inmediata, y para el 2013 se completó las reparaciones de esas nuevas filtraciones. El sistema está estable, sin embargo, después del huracán María, como todos sabemos, tras unas lluvias extraordinarias, la Autoridad de Acueductos comisionó un nuevo estudio para estudiar el posible efecto de una rotura sobre los niveles de inundación del valle del río Piedra. Ese estudio se completó, entiendo yo, pero no. Yo he estado tratando desde la universidad conseguir acceso a él y se me ha hecho imposible. Entonces, parte de la recomendación que les hago es que yo creo que debemos intentar, como grupo comunitario, ¿verdad? Tener acceso a esa información. Actualmente el embalse se usa para usos recreativos, o sea que se mantiene en uso, se mantiene bajo monitoría, pero con un riego, ¿verdad? Continuo. Particularmente después de los sismos, ¿verdad? Pues todo esto adquiere otra dimensión. Y no puedo ahora moverlo. Ok, vamos a ver. Ok, muy bien. Les decía que esto está bien documentado en la literatura, y ciertamente el desarrollador del último proyecto de restauración, el ingeniero Puli Torres, publicó un artículo detallando, ¿verdad?, el proyecto de rehabilitación de esta represa, que estaba teniendo problemas, ¿verdad?, de estabilidad. Estas son las imágenes que él publica sobre los problemas que encontró. Esta es la pared de la represa de tierra y muestra una zona donde la erosión ya estaba socavando el terreno, y aquí ven el agua que estaba infiltrándose. Todo eso hubo que trabajarlo, y él propuso un diseño, ¿verdad?, que ha estabilizado el problema, ¿verdad?, según su informe. Preguntas y recomendaciones es lo que tengo, ¿no? Tengo varias preguntas y recomendaciones. Vamos a ver si a través de este grupo las podemos canalizar. Una pregunta importante: ¿cómo el nuevo canal propuesto para control de inundaciones en el río Piedra manejaría un futuro escenario de una rotura de esta represa? Ahí a la derecha puse, con todo el propósito, la foto que todos conocen de la represa de Oaxaca, que durante el huracán María, ¿verdad?, pues también fue objeto de una emergencia. Afortunadamente no llegamos a más, pero lo que esto plantea, ¿verdad?, es que los embalses, que en Puerto Rico son numerosos, plantean un riesgo continuo y requieren monitoría y requieren mantenimiento. Así que, y también planes de emergencia en caso de que fallen. Una pregunta adicional es que si el diseño que se ha propuesto, ¿verdad?, contempla un escenario donde ese caudal, pues, o ese volumen de agua que está en la represa, ¿verdad?, se descargue en un momento particular a través del río. Yo no he visto eso. Quizás existe, pero no lo han comunicado, o al menos yo no lo he visto. Otra cosa que recomiendo, ¿verdad?, es que la Autoridad de Acueductos debería compartir los resultados del estudio de rotura de las represas con esta comunidad, que ustedes demuestran que están listos para apoyar la toma, ¿cómo diría?, para entrar en la toma de decisiones, para presentar sus preocupaciones, para ser escuchados y ser considerados, siendo ustedes ¿verdad?, los habitantes de ese valle inundable. Ok, esa represa, como les decía, está siendo manejada para usos recreativos, ya no se usa para agua potable. Sin embargo, en época de emergencia, en las sequías recientes, se ha usado el agua. Han puesto plantas paquete de potabilización allí para llevarle agua a la zona alta del río Piedra. Pero después del huracán María y todo el colapso que vimos en el sistema eléctrico, pues vimos la proliferación de una planta acuática exótica, un helecho de agua. Se llama la salvinia molesta, que cubrió el 100% de la superficie de ese embalse. Un embalse que estaba usándose para usos recreativos, de pronto perdió su utilidad.
Entonces, la misma comunidad muy activa, igual que ustedes, comenzó un proceso para buscar apoyo y lograr restaurarla. El problema de la salvinia no lo habíamos visto antes a estos niveles en Puerto Rico. Una planta exótica que proviene del Brasil. Se vende comercialmente en Puerto Rico a pesar de que está prohibida a nivel internacional, pero no tenemos aparentemente el control para evitar que se venda en los comercios, algo que definitivamente hay que hacer. La comunidad muy activa logró conseguir fondos del gobierno para comprar un tractor acuático que ayude a la remoción mecánica de la planta, y también logró un convenio con la Universidad de Luisiana y la Universidad de Puerto Rico para que entráramos a desarrollar un proyecto de control biológico. Un control biológico para esta planta consiste en conseguir el depredador natural que hay de la planta en el Brasil, que evolucionó con la planta, y es un picudo. Que ven ese insecto ahí, un insecto diminuto que se alimenta exclusivamente de la planta. Lo introducimos, ¿verdad? Con el apoyo con los permisos necesarios y la combinación de control mecánico y el trabajo de control biológico ha logrado que se mejore la calidad del embalse. Miren, esta es una secuencia de imágenes aéreas. Esto era lo que teníamos del lago Las Curías en julio del 2019. Miren cómo se fue limpiando con esos esfuerzos. Esto es una foto tomada en marzo del 2020. Miren cómo en agosto del 2020 se seguía abriendo el área de agua. El 11 de septiembre del 2020 seguía creciendo el agua abierta, las aguas abiertas. Octubre 2020 ya prácticamente todo el lago estaba limpio. Esto fue en diciembre 2020 y esta es la última imagen que teníamos disponible al principio del 2021. Prácticamente queda muy poco todavía, pero fue un proyecto muy efectivo que establece que la restauración de los sistemas, ¿verdad?, acuáticos es posible. Sobre el río Piedra, que es el que, ¿verdad?, nos preocupa y nos concierne en este momento, yo creo que me gustaría presentar estas preguntas para reflexionar, ¿no? Número uno, ¿qué efectos tendrá la canalización sobre este ecosistema? Este ecosistema ya sabemos bastantes cosas. Hemos publicado algunos trabajos que hablan del valor ecológico que tiene. Otra pregunta que yo me hago es cómo se va a afectar la dinámica hidrológica entre el acuífero y el río, ya que se plantea construir un muro de concreto de los bancos del río, aunque entiendo que el último diseño ya quitó el fondo de concreto en el lecho del río. Con las experiencias que hemos tenido previamente, la vegetación ribereña va a cambiar, porque ya ustedes vieron los árboles se asocian con problemas en sistemas canalizados, porque terminan afectando la estabilidad estructural de las paredes de concreto. ¿Y qué pasaría, ¿verdad?, con los niveles freáticos del río Piedras en esa zona? Luego de que se canalice el río, porque sabemos que va a perder parte de esa conexión con el acuífero, particularmente, ¿verdad?, con las alzas en el nivel del mar que se están proyectando que ocurran. El río Piedras y sus afluentes plantean oportunidades muy buenas para su restauración. Yo creo que en este momento de la historia pues tenemos un aliado, y es que para la naturaleza está desarrollando un centro educativo justo en el río Piedras, en el antiguo acueducto. Yo he tenido allí la oportunidad de llevar estudiantes y ciertamente es una experiencia única, donde se revaloriza lo que es el agua, y en el contexto urbano del río Piedras, pues yo creo que viene a hacer una labor muy importante. El río Piedras y su hidrología es algo, ¿verdad?, que parto de ahí para
para traer esas preguntas. Es un río perenne. Eso quiere decir que el acuífero está conectado al río. Esto que ven aquí es una imagen transversal de un río perenne, donde ven el nivel este es el fondo del río, el lecho, y este es el nivel de la superficie del agua dentro del cauce. Y esto que ven aquí es el agua subterránea. Entonces lo que esto plantea es que hay una conexión entre el acuífero y el río. Los ríos perennes, como traté de explicar anteriormente, pues tienen agua todo el tiempo aunque no llueva, porque el acuífero los alimenta. Y esa agua que está en el acuífero es la que se infiltró durante la lluvia en la parte alta de la cuenca y fue drenando ladera abajo subterráneamente hasta que desemboca o sale en estas zonas bajas de la cuenca, que son los canales. Otro aspecto importante en la hidrología de los ríos, como el río Piedras, es su situación costera. Esto que ven aquí es un dibujo, ¿verdad?, conceptual de lo que es una isla como Puerto Rico, ¿verdad? Podemos pensar que esto es Puerto Rico y que está expuesta a que llueva, que haya infiltración, que haya recarga del acuífero. Entonces, miren qué interesante. Tenemos en estas islas lo que se conocen como lentes de agua dulce debajo, ¿verdad? Subterráneamente. Este es el nivel freático y tenemos agua dulce, pero como estamos rodeados de agua salada, que es más densa, subterráneamente también vamos a ver una zona de agua salada. Entonces hay literalmente un lente de agua dulce flotando sobre agua salada. En lugares donde se depende del agua dulce para consumo, particularmente lugares costeros, pues el aumento en el nivel del mar está planteando unos retos grandes, porque muchos de esos acuíferos se van a salar y los pozos van a terminar siendo inservibles. Entonces ese manejo va a tener que cambiar. Pero en el contexto del río Piedra, yo quiero que proyecten, ¿verdad?, un río que está descargando, que está recargando un acuífero y que debajo de ese acuífero de agua dulce tenemos una zona de agua salada, ¿verdad? Por los cambios hidrológicos ese balance se va a alterar y vamos a terminar con otro sistema que no conocemos los impactos todavía, a ciencia cierta. Lo más que podemos hacer es utilizar modelos matemáticos hidráulicos, como hacer el cuerpo de ingenieros, para predecir en el mejor de los casos alguna de estas preocupaciones o escenarios, pero todo está, ¿verdad?, sujeto a la calidad de los modelos y la información que se use. Esto es un mapa de la hidrología subterránea de la zona del río Piedras. Aquí vemos la bahía de San Juan, aquí vemos la laguna de San José. Estas líneas que ven acá es el nivel freático, la profundidad del nivel freático. Y está esta zona del río Piedras aquí, para que sepan, ¿verdad?, que está el río Piedras y bajo el río Piedras están estos acuíferos. Y ya sabemos más o menos a qué elevación se encuentran. Esta imagen, que ya estoy terminando, muestra la ubicación de dos pozos de monitoría que tiene el USGS en ese valle del río Piedras. La línea azul representa el río Piedras. Aquí están los pozos de observación. Este que está aquí está en la intersección del Expreso con la avenida Jesús de Piñero. Entonces este otro está cerca del Jardín Botánico y la barriada Venezuela. ¿Okay? Y los enfatizo porque hay otro montón de pozos, ¿verdad? Algunos no están activos, otros sí. Pero quiero hablar de esos un momentito para que conozcan un poco de esa dinámica que les hablo. Este pozo es el que está en la intersección entre la avenida, el Expreso y el Expreso Piñero. Entonces, puse aquí los datos de los niveles de agua que se han ido registrando durante un periodo entre el año 91 hasta el 21. Como pueden ver, ¿verdad?, el río, según llueve en la cuenca, infiltra el agua y el acuífero responde. En ocasiones responde bastante, como en este caso. Esto posiblemente fue una inundación de algún huracán. Podría ser Georges por el año. Y vemos acá, ¿verdad?, cómo se sigue comportando el acuífero recientemente.
En la próxima gráfica vemos el pozo que está en la entrada del Jardín Botánico por la comunidad de Venezuela. También demuestra una dinámica muy particular, que es función de la infiltración que todavía se da en algunas áreas de la cuenca y de la recarga del acuífero. Entonces, es importante, ¿verdad?, que se considere esta dinámica y yo creo que, ¿verdad?, deberíamos asegurarnos de que es parte del diseño, que tenemos un acuífero que está conectado y que va a estar impactado posiblemente por la canalización que se está proponiendo. Bueno, me gustaría ahora, si me lo permiten, mostrarle un videíto, y con esto termino, sobre un proyecto de restauración que se usa internacionalmente como un modelo de que, aunque parezca imposible, la restauración es posible si hay voluntad. Vamos a ver si me sale. No lo ven, ¿verdad? Tengo que compartir la pantalla. Sí, no podemos verlo. Posiblemente puede copiar el enlace y hacerlo de nuevo y compartir. Ok, déjame ver, Chila, porque creo que ya entendí cómo cambiarlo. Ok, le voy a dar para atrás. ¿Puedes verlo ahora, Chila? Sí, podemos verlo, pero no hay sonido. Ah, no hay sonido. Ok. Todavía no. No sonido. Ok. Bueno, yo le voy a poner también ese link en su página con Cintia. Cintia, por favor, ayúdenme, porque es un video que quiero que vean. Que es extraordinario. Este es Sí, claro. un ejemplo de cómo en Corea del Sur se sustituyó un expreso de 4 carriles, no, mentira, de 8 carriles, que atravesaba la ciudad de Seúl, porque ya no era sostenible el manejo del río, que estaba sepultado por la carretera, estaba debajo. Y con la ayuda del gobierno y los distintos sectores se logró un proyecto de restauración que es un modelo internacional sobre lo que puede lograr, ¿verdad?, el junte de voluntades y de pericias, ¿verdad?, conocimientos que son variados, no solamente de un sector, sino de todos los sectores que tienen que aportar en estos procesos, donde la gente y el ecosistema natural deben tratar de armonizarse. Así que eso prácticamente es todo lo que quería mostrarles, porque la otra imagen que me queda, creo que es esta. No, esta no es. Pueden verla. Sí. Ok, y no tenemos que ir tan lejos como Seúl, ¿verdad? Obviamente en este caso de Chiclana aprendimos en medio de una crisis, ¿verdad? Pero ciertamente ya tenemos una experiencia sobre cómo traer cómo restaurar o cómo intentar restaurar ecosistemas alterados o quebradas alteradas. Esta es una imagen reciente de la zona de Chiclana, ya unos años después que fue impactada, y aunque no es lo mismo, ni va a ser lo mismo que era antes, es mejor de cómo se pretendía manejar, ¿verdad? Y fue una experiencia que yo creo que nos debe a todos dar una lección. Bueno, ahora sí, creo que es todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por su paciencia. Ave María, qué bueno, sé que todos nos quedamos con las ganas.
Este,